Norma Internacional de Información Financiera. Ingreso de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes. NIF 15. La NIF 15 sustituye a la NIF 11, contratos de construcción, así como a la NIF 18, ingresos de actividades ordinarias. El objetivo de esta norma es establecer los principios que aplicará una entidad para presentar la información útil a los usuarios de los estados financieros sobre la naturaleza, el importe, calendario e incertidumbre de los ingresos de actividades ordinarias y flujos de efectivo que surgen del contrato con un cliente. Para el cumplimiento de este objetivo, la norma establece un principio básico para reconocer ingresos de actividades ordinarias a través de 5 pasos. Identificación del contrato con el cliente. Identificación de las obligaciones de desempeño en el contrato. Determinar el precio de la transacción. Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de desempeño del contrato. Reconocimiento de los ingresos de actividades ordinarias cuando la entidad satisface una obligación de desempeño. Temas que serán abordados en el transcurso de la presentación. Para hacer más comprensible el desarrollo de esta norma, conoceremos algunos conceptos básicos, siendo los siguientes. Contrato. Contrato es un acuerdo entre dos o más partes que crea derechos y obligaciones exigibles. Pueden ser escritos, orales o estar implícitos en las prácticas tradicionales del negocio. Algunos contratos pueden tener una duración fija, otros pueden rescindirse o modificarse y también pueden renovarse siempre y cuando esté inmerso o especificados en el contrato. Tenemos también otro concepto que es obligación de desempeño. La obligación de desempeño son los bienes o servicios que se van a transferir a cambio de una contraprestación que ha sido pactada de forma contractual, es decir, que ha sido escrito en un contrato. ¿Qué es un bien o servicio comprometido? Es la obligación de desempeño o el compromiso de transferir al cliente un bien o servicio, que pueden ser bienes producidos por la entidad o la reventa de bienes comprados por una entidad o el suministro de un servicio de disponibilidad permanente, como pueden ser las actualizaciones de software, entre otros bienes o servicios. ¿Cuál es el alcance de esta norma? Esta norma va a ser aplicable a todos los contratos con clientes que no estén al alcance de otras normas, como por ejemplo arrendamientos, que el tratamiento de estos está establecido en la NIF 16. También el contrato de seguros, que lo establece la NIF 4, o instrumentos financieros, que está en la NIF 9. Entonces, todo lo que no es aplicable o no está al alcance de otras normas va a ser aplicable a la NIF 15. También la norma será aplicada solo si la contraparte es un cliente. El reconocimiento. El reconocimiento se va a realizar por medio de 5 pasos del modelo de reconocimiento de ingresos, los cuales vamos a ir tratando en el transcurso de esta presentación. Estos pasos son la identificación del contrato, la combinación de contratos, modificaciones del contrato, identificación de las obligaciones de desempeño y la satisfacción de las obligaciones de desempeño. ¿Qué es la identificación del contrato? Son los criterios que se deben cumplir al inicio del contrato. Estos criterios son que el contrato ha sido aprobado, que la entidad puede identificar los derechos de cada parte
con respecto a los bienes o servicios a transferir. La entidad puede identificar las condiciones de pago con respecto a los bienes o servicios a transferir. Y el contrato tiene fundamento comercial. Cuando la entidad no ha transferido el bien o servicio o no ha recibido todavía la contraprestación, se dice que el contrato está totalmente sin ejecutar, pues no se han cumplido las condiciones de entregar el bien o de recibir la contraprestación o el pago por haber entregado un bien o servicio. La entidad reconocerá la contraprestación recibida hasta que se haya entregado el bien o servicio y la entidad haya recibido la contraprestación y no se tiene ninguna obligación pendiente. Hasta entonces, la entidad podrá reconocer como ingreso la contraprestación. La combinación de contratos es adherir varios contratos en uno solo, siempre que hayan sido realizados aproximadamente al mismo tiempo y con el mismo cliente. Si cumple estas condiciones, pueden ser unificados varios contratos en uno solo. Los contratos también pueden ser modificables. La modificación de un contrato es el cambio que se le puede realizar a los contratos con relación al alcance o al precio de un contrato. Este cambio puede ser por la adquisición de nuevos bienes o servicios distintos con precios diferentes, pueden ser al mismo precio. Por ejemplo, si se amplía el tiempo del contrato, si se modifican los precios, entonces puede realizarse un cambio en el contrato. ¿Cómo se va a contabilizar el cambio del contrato? Se puede realizar de dos maneras. Se puede realizar un contrato separado al que ya se tiene o se puede dar de baja el contrato anterior y crear uno nuevo, incluyendo las nuevas especificaciones del contrato. ¿Cuándo van a permanecer los dos contratos? Cuando la incorporación de los bienes representan un aumento en el precio o cuando los servicios son distintos. Cuando los bienes o servicios son similares y el precio de las unidades es el mismo, entonces se va a dar de baja el contrato anterior y se va a crear un nuevo contrato, incluyendo las modificaciones que se hicieron. Pero si se incrementa el contrato y los bienes son distintos y aumenta el precio, entonces se deja el contrato anterior, pero se crea un nuevo contrato. El paso número 4, que nos especifican los requerimientos de esta norma, es la identificación de las obligaciones de desempeño. Acá vamos a identificar cada compromiso a transferir. Puede ser un bien o servicio distinto, pueden ser una serie de servicios que son sustancialmente iguales o puede ser un bien o servicio que tienen el mismo patrón de transferencia. Para poder entender cómo identificar las obligaciones de desempeño, vamos a ver algunos ejemplos. El ejemplo 1 nos dice que existe un contrato de venta de cemento a un cliente que incluye el envío de la mercancía hasta las instalaciones del cliente. Para identificar la obligación de desempeño, acá la obligación de desempeño sería la entrega de cemento. Aunque la entrega de cemento incluya el envío de las mercancías, nuestra obligación es entregar el cemento hasta las instalaciones del cliente. Es decir, la única obligación es entregar el cemento. Aunque estemos incurriendo en gastos de transporte, que sería flete, nuestra obligación enmarcada en el contrato dice entrega del cemento a las instalaciones del cliente. Entonces nuestra obligación es entregar el cemento. Existe una sola obligación de desempeño, que es la entrega del cemento
aunque incurramos en otros gastos. Tenemos también otro ejemplo. Dice, una entidad es contratada para construir una oficina por un valor determinado. La obligación acá para identificar nuestra obligación de desempeño es prestar el servicio de construcción de la oficina. Incluso si para la construcción se deben adquirir materiales de construcción como ladrillo, cemento, arena, nuestra obligación de desempeño es prestar el servicio de construcción sin incluir los demás costos. Entonces, la identificación de las obligaciones de desempeño es dejar establecido cuál va a ser el servicio o cuál va a ser la entrega del bien para dejarlo enmarcado en el contrato. Tenemos también otro ejemplo, que una entidad ofrece a sus clientes productos de aseo. Por la compra de los mismos, el cliente adquiere puntos que pueden ser redimidos para comprar otros productos o para obtener descuentos en compras futuras. Del mismo modo, la entidad ofrece a los clientes una garantía de 2 años sobre el producto vendido. Bien, en este caso, para identificar la obligación de desempeño es la transferencia de los bienes al cliente, porque estamos vendiendo productos de aseo, pero tenemos la opción de redimir productos o también poder otorgar descuentos en el futuro. La garantía que acá se está desarrollando dice que también podría ser una obligación de desempeño. Es decir, se vende el producto de aseo, ahí tenemos una obligación de desempeño, pero también tenemos la opción de redimir los productos. Esta garantía podría ser otra obligación de desempeño, pero esto se da si la entidad ofrece este servicio por separado. Ahora, si los servicios no son por separado, entonces ya no formarían parte o ya no estarían dentro del tratamiento de la NIF 15, sino que ya sería un tratamiento que entraría dentro de la NIC 37, que son provisiones, pasivos contingentes y activos contingentes. Entonces ya estarían marcados en otra norma cuando no están separados dentro del contrato. Tenemos también el compromiso en contratos con los clientes. Un contrato con un cliente señala de forma explícita los bienes o servicios de una entidad, que una entidad se compromete a transferir a un cliente. Sin embargo, las obligaciones de desempeño pueden no limitarse a solo lo estipulado en el contrato, ya que un cliente puede incluir compromisos que se den por supuestas prácticas o políticas publicadas que puedan ser aplicables en el momento que éstas surjan. Es decir, no nos limitamos solo a lo que diga el contrato. Si surge alguna práctica de la entidad y puede ser aplicable al cliente, aunque exista un contrato, se puede aplicar al cliente. Tenemos también la satisfacción de las obligaciones de desempeño. Para poder reconocer un ingreso de actividades ordinarias, se va a realizar cuando satisfaga una obligación de desempeño. Habíamos mencionado que la satisfacción de una obligación de desempeño es cuando ya se haya hecho la transferencia del bien o servicio y ya el cliente tiene el control de ese activo. Entonces, cuando ya el cliente tiene el activo y nosotros hemos recibido la contraprestación, ahí ya se ha satisfecho la obligación de desempeño y hasta entonces, cuando ya esté satisfecha la obligación de desempeño, vamos a reconocer los ingresos de actividades ordinarias. La obligación de desempeño, la satisfacción de desempeño puede ser a lo largo del tiempo o en un momento determinado. Decimos que la satisfacción es cuando ya se ha entregado el bien, pero cuando es a lo largo del tiempo es que el contrato es para un año, pero mes a mes se va entregando cierta parte o en un tiempo específico se va entregando los bienes o servicios, es decir, que por parte se va dando la entrega. Esto es obligaciones de desempeño que se satisfacen a lo largo de un tiempo, es decir, que se va dando por partes
la entrega de los bienes, y esto entonces es a lo largo del tiempo. Y la otra forma de satisfacer la obligación de desempeño dice que también es en un momento determinado, es decir, bueno, a cada año vamos a entregar cierto bien o una vez, o se establece en qué momento se va a entregar y se hace una sola vez. Y esto sería la satisfacción en un momento concreto. Los métodos para medir el progreso de una obligación. Los métodos para medir el progreso de una obligación es el método de productos y el método de recursos. En el método de productos se reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre las mediciones, únicamente el uso que le hayan dado al bien, sin importar otros factores como los costos que se hayan incurrido. Entonces, con el simple uso que le den, sin importar otros factores, es el método de los productos. Ahora, el método de los recursos es cuando se reconocen los ingresos de actividades ordinarias sobre los recursos de la entidad para satisfacer la obligación, pero se toman o se consideran también otros costos o los costos que incurrieron para que se pueda satisfacer la obligación. En el método de productos no se toman los factores o los costos en que incurre la satisfacción, y en el método de recursos se toman todos los costos incurridos para poder reconocer los ingresos de actividades ordinarias. Bien, la medición. La medición es cuando las entidades van a reconocer como ingresos de actividades ordinarias el importe del precio de la transacción cuando una obligación de desempeño se satisface. Para poder determinar el precio de la transacción es el importe de la contraprestación a transferir el bien o servicio. La entidad va a reconocer los ingresos cuando ya se ha satisfecho la obligación de desempeño. ¿Cómo se va a determinar el precio? Es por el importe o por lo que se haya pactado o por el valor más que todo del bien que se ha transferido o del servicio. Pueden existir importes fijos, importes variables o pueden también existir los dos, ¿verdad? Considerando la naturaleza de la actividad que se está realizando. Una contraprestación puede variar debido a descuentos o devoluciones, reembolsos, créditos, incentivos, reducción de precios, otros similares. Si existe una contraprestación variable, se debe estimar el monto de la contraprestación, porque si está el costo o el precio de la contraprestación, pero hay un costo variable, habría que restarle esa variación que ha tenido por algún incentivo, alguna reducción de precio o algún descuento que se haya concedido. Entonces ya se va a estimar ya el monto de la contraprestación aplicando todos los factores que se hayan dado al momento de realizar el contrato. Pero ¿cómo vamos a asignar el precio a cada transacción de obligaciones de desempeño? Para asignar valores, distribuir el precio de la transacción a cada obligación, es decir, dependiendo cuántas obligaciones estén inmersas en el contrato, vamos a aplicarle valor a cada obligación que ahí tenemos. Para poder asignar el precio a la transacción, tenemos la asignación basada en precio de venta independiente, lo cual explicaremos con un ejemplo. La entidad A participa en un contrato para transferir 1000 unidades del producto X a un cliente cada año durante 3 años. El contrato requiere que el cliente pague 10 unidades monetarias por cada unidad entregada, y en el año 2
11 unidades monetarias y en el año 3 12 unidades monetarias. Bien, ¿cómo vamos a asignarle el precio a cada transacción? Si nos dice que un año cada producto que se va a entregar tiene que pagar el cliente 10 unidades monetarias. El segundo año va a pagar 11 unidades monetarias y el tercer año va a pagar 12 unidades monetarias. Entonces, si los precios del contrato han sido establecidos para reflejar el precio del mercado, se espera que cambie en el transcurso de los 3 años. Entonces, se usará el precio que está establecido en el contrato. 10 para un año, 11 para el otro y 12 para el siguiente. Pero si no existe una expectativa que el precio del mercado cambie, entonces se puede necesitar un solo precio de venta para los 3 años. Si no existe una expectativa de cambio del precio del mercado, va a ser un solo precio para cada año. Pero si se ha establecido que el precio del mercado va a variar, entonces sí se tendría que hacer un contrato en donde se especifique un precio para cada año. Si no se han identificado, no se tiene bien identificado el precio o no se observa el precio, entonces la entidad va a estimar el precio que no sea directamente observable. Entonces lo va a hacer dependiendo de las condiciones del mercado, los factores específicos de la entidad, la información sobre el cliente. Entonces ya usa una estimación para poder calcular o poder asignar el precio a cada transacción. En asignación de precio a cada transacción lo podemos hacer con un enfoque de evolución del mercado ajustado, con un enfoque del costo esperado más el margen y un enfoque residual. También para poder entender esto vamos a hacer mención de un ejemplo. Digamos que una entidad participa en un contrato con un cliente para vender los productos A, B y C por 100 unidades monetarias. Entonces, la entidad satisface la obligación de desempeño para cada uno de los productos, es decir, entrega los productos. Pero el precio de A es directamente observable. Sin embargo, los precios de B y C no son directamente observables. Dado que el precio de venta independiente de B y C no son directamente observables, la entidad tiene que estimar estos precios. Bien, el contrato dice que va a ser por 100 unidades monetarias la entrega de los 3 productos. Entonces, el precio de venta independiente, es decir, si no se hace por medio de un contrato, sino que se hace a otras personas, el producto A se vende a 50, el producto B a 25 y el producto C a 75. Que en sí, si vendiéramos esos 3 productos a otra persona, o sea, una persona particular que no es un cliente con el que no tenemos un contrato, estos serían los precios que a ellos les estamos dando. El producto A, el precio es directamente observable, que es de 50, producto B es 25 y producto C 75, pero el producto B y C no son directamente observables. Entonces, al producto B le vamos a dar un enfoque de valoración al precio ajustado de mercado y al producto C le vamos a dar el costo esperado más un margen, es decir, lo que le queremos ganar. Entonces, como es por medio de un contrato, el precio de venta independiente no lo podemos usar porque estamos realizando un contrato. Entonces, vamos a hacer, el contrato dice que va a ser por 100 unidades monetarias, pero si lo damos al precio de venta independiente, el contrato sería por 175. Pero como son las condiciones del contrato que sean 100 unidades monetarias las que nos vaya a pagar el cliente, entonces vamos a asignarle un precio a la transacción para poder dejar el precio de cada producto y que los 3 nos dé el precio del contrato, que son 100 quetzales. Esto lo hacemos, el precio de venta independiente lo vamos a dividir entre 150, que los 150 son
la suma de los precios, lo que la suma de los precios excede lo que habíamos prometido en el contrato. Entonces, 150 unidades monetarias, que es el precio de venta independiente, lo dividimos entre 150 y lo multiplicamos por 100, que es el precio pactado en el contrato. Y ya tenemos el estimado del precio asignado o el precio que tendría que tener cada producto en el contrato. Y así, al momento de entregar el producto, no lo vamos a contabilizar al precio de venta independiente, sino lo vamos a contabilizar, le vamos a asignar un precio de la transacción para poder hacer el total del precio pactado en el contrato. Y estas serían las especificaciones respecto a la estructura de la NIF 15 con relación a la forma en que se van a dar o que se van a contabilizar o reconocer los ingresos de actividades ordinarias procedentes de contratos con clientes, siempre que no estén enmarcados o que no sean de aplicación de otras normas.